voladores relativamente identificados, o sea, de ovnis. Pero de ovnis, cuando ya llevamos muchas décadas, muchos siglos e incluso muchos milenios, el carro de fuego del profeta Elías, sin ir más lejos, aunque podríamos ir aún más lejos, más atrás, hablando de ese fenómeno, que no es de hoy sino de siempre y que rectamente observado, estudiado, analizado e interpretado puede arrojar alguna luz exterior e interior sobre las únicas preguntas que verdaderamente importan. ¿Quiénes o qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Toda la filosofía y toda la ciencia giran, en definitiva, alrededor de esa triple cuestión. Y para enfrentarnos a ella, para hablar de ovnis o, como se decía antes, de platillos volantes, contamos con la ayuda de 6 expertos. Son, a mi derecha, Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. A mi izquierda, Javier Sierra, director de la revista Más Allá. En el centro del hemiciclo, Salvador Freixedo, ex jesuita y autor de muchos libros dedicados al asunto que nos reúne o a temas limítrofes con el asunto que nos reúne. Iremos enseñando esos libros y los de los demás contertulios al hilo del programa. Y César Mallorquí, periodista y escritor, que también sabe lo que se pesca en lo relativo a los ovnis, porque ha escrito, entre otras cosas, muchos relatos y novelas de ciencia ficción. Y por último, en los extremos, nos acompañan Iker Jiménez, periodista y escritor, además de presentador del espacio Expedientes X españoles en el programa de Antena 3 Televisión Internacional, La Otra Dimensión, y Javier Castillo, valenciano, es el único valenciano que hoy tenemos entre nosotros, psicólogo transpersonal, doctor en psicología y presidente de la Sociedad Española de Psicología y Psicoterapia para la Integración. Buenas noches a todos y para empezar os pido una definición breve, clara y rotunda de vuestras respectivas posturas en lo tocante al fenómeno de los ovnis y al estado actual de la cuestión. Javier Sierra. Bueno, para mí el fenómeno ovni es quizá uno de los fenómenos más trascendentes que nos rodean. Tú esbozabas que desde los albores de la historia se detecta la presencia de este tipo de fenómenos, de visiones, de objetos, de cosas extrañas en los cielos. Yo voy un poco más allá, creo que además de objetos se tratan de vehículos tripulados, es decir, que hay una inteligencia detrás de ellos que nos ha guiado en determinados pasos de la historia, es decir, que ha habido paleocontactos, contactos con pueblos antiguos que terminaron plasmados en nuestros mitos como figuras o alegatos a dioses, contactos con dioses, esa gente que buscaba el contacto con lo divino, y en la actualidad es un problema de defensa, es decir, objetos voladores no identificados, inteligentemente tripulados, violan sistemáticamente el espacio aéreo de todas las naciones del mundo y siguen siendo un asunto de interés militar absoluto. Enrique de Vicente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier, pero desde hace 38 años que siento curiosidad desde que era un chaval por este tema, hasta ahora lo que me ocurre es que, por un lado, cada vez tengo la impresión de que sé menos sobre el tema. Y bueno, por otro lado, lo que sé es que es un cajón desastre, eso que llamamos la ufología, los ovnis, inmenso, donde se depositan multitud de fenómenos diversos, distintos, algunos de ellos estrechamente relacionados, que no sabemos interpretar. Es como lo que hay fuera de esta mesa, todo lo que hay fuera de esta mesa, y esta mesa es la realidad conocida, tendemos a interpretarlo, mucho de ello, como ovnis, como en el pasado se interpretaba de otra manera. Si no fuera así, no veríamos las coincidencias claras, evidentes, concisas, precisas, que hay entre las escenas relacionadas con ovnis y encuentros con supuestos seres extraterrestres, coinciden con todas las mitologías, con todos los folclores, de lo más diverso, no importa de qué pueblos. Y podemos decir que es que eran extraterrestres aquellos. Yo pienso que hay que ser mucho más amplio, que lo que llamamos ovnis son muchas cosas, desde muchos de los actuales son naves terrestres desconocidas, hasta entidades pertenecientes a otras dimensiones de nuestro universo pluridimensional, creaciones psíquicas, cosas que están en nuestra mente individual y colectiva, y tantas cosas más. Pero lo que me parece fundamental de lo que dice Javier es que es un fenómeno extremadamente trascendente, y como dice Salvador Freixedo, un fenómeno que tiene que ver, que ha tenido que ver profundamente con el origen de todas las religiones y con el origen de nuestra civilización, de nuestra cultura judío-católica. Bueno, pues Salvador, ya que te han llamado en causa, tu postura respecto a los ovnis. Pues yo tengo que decir que el día
que yo me convencí, que fue allá por la década de los 60, no porque me lo contara nadie, sino porque yo he vivido el fenómeno OVNI desde fuera y desde dentro. Hay 1000 cosas que yo nunca he contado, y Magdalena y yo hemos visto muchas cosas, hemos pasado muchas cosas. El día que yo me convencí de que realmente... Magdalena es tu mujer. Magdalena es mi mujer, sí. Que también ha escrito sobre cosas de estas y podía estar aquí con la misma razón que yo. El día que yo me convencí de que realmente no estábamos solos en el universo y que eso que andaba por ahí realmente eran otras inteligencias, a mí se me derrumbó todo. Yo era jesuita, llevaba ya 20 y tantos años de jesuita, se me derrumbó todo. Porque a mí no me gusta ser como esos que ven el fenómeno, así qué bonito y qué curioso, y al día siguiente ya se olvidaron. No, digo, yo saco consecuencias, digo, si esto es así, todo lo que me han dicho a mí, sobre todo en cuestión religiosa, todo se viene abajo, un terremoto total. Y empecé a pensar, a repensar la religión, no solo la religión, sino el puesto del hombre en el cosmos. Somos nadie. Y ahora que el Hubble, el telescopio ese que anda dando vueltas por ahí, nos ha dicho que hay alrededor de 500 millones de galaxias, y cada galaxia tiene entre 100.000 y 500.000 millones de estrellas, que nosotros seamos los únicos, como habríamos caído, porque nos lo había dicho la Biblia y la religión, que seamos los únicos habitantes de este bárbaro cosmos, digo, imposible. Para matemáticas eso es imposible, se lleva el cálculo de probabilidad en una lotería de miles de millones, ¿verdad? Que nos toque a nosotros es totalmente imposible. Y ese día empecé a cambiar y claro, acabé saliendo de la orden, no me aguantaron. César Mallorquí, literato puro. No sé si eres menos visionario, en el mejor sentido de la palabra visionario, que el resto de los contertulios. Pues creo que sí, veo menos, desde luego. Aún así sí he visto luces en el cielo. Lo que nunca he podido es identificarlas con una cosa concreta. He visto luces, no sé lo que eran. En algunos casos sí, he llegado a saber lo que eran, el famoso rayo en bola, que supongo que luego salvará de este tipo de cosas. Yo creo que el fenómeno OVNI evidentemente existe, prueba de ello es que estamos aquí. Creo también que es muy probable que existan civilizaciones, inteligencias extraterrestres. Y por una cuestión de espacio, es decir, si no hubiese más inteligencia que la nuestra en la Tierra, ¿cuánto espacio desperdiciado? ¿No? Sería como tener una casa de 1 millón de kilómetros cuadrados para una sola persona. Ahora, no obstante, el hecho de que esas presuntas inteligencias extraterrestres hayan visitado la Tierra, pues soy sumamente escéptico. Iker Jiménez, un enigma más sin resolver. Un enigma tremendo sin resolver, Fernando. La verdad es que me gustaría ser muy pragmático. Yo solo soy un humilde reportero de sucesos, un periodista. No sé qué detrás del fenómeno OVNI, pero sé que es algo que interesa al ser humano. Un pequeño detalle. Hace unos días tan solo yo recibía una serie de expedientes de la Guardia Civil Española de Salamanca, donde se informaba de una serie de sucesos que podrían parecer ciencia ficción y que tuvieron lugar en Ciudad Rodrigo, prácticamente en la línea de España con Portugal. Allí testigos militares con nombres y apellidos, la Guardia Civil, la Policía Judicial, investigaban no solo la visión de luces en el cielo, sino el aterrizaje de estas supuestas luces y las marcas en el terreno, más de 80 marcas. Testigos de alta credibilidad, no visionarios ni personas que podemos llamar estrambóticas, personas tan escépticas, entre comillas, como cualquiera de nosotros o de tus muchos televidentes. El fenómeno existe, no sé qué es, y creo que merece toda nuestra atención como misterio que está ahí y que nos demuestra en definitiva que no lo conocemos todo. Señor psicólogo transpersonal, bueno, ¿qué tiene usted que decir? Javier. Yo creo que por lo menos hay una cosa que nos une, y es que todos reconocemos que el fenómeno OVNI es un fenómeno real. Lo que ocurre que en mi caso esa realidad estaría relacionada con la realidad psíquica. Yo no sé si existe como fenómeno material, objetivable, esa nave de la que hablaba Javier, de la que hablabas tú, que hablaba Salvador Freixedo, que transporta a unos alienígenas, unos señores que vienen de otras galaxias y que vienen aquí, no se sabe muy bien con qué intenciones. Pero vamos, eso sería una parte del problema, que desde luego mi punto de vista sería muy escéptico frente a él. Como además ha dicho Enrique, podrían haber otras visiones incluso dentro de lo que sería análisis físico del tema. Hay un investigador valenciano que se llama Paco Máñez, que ha escrito un libro muy interesante intentando demostrar cómo están muy relacionados los ovnis o las pretendidas No vaya por Dios, siendo valenciano tendría que estar aquí, no tendría que haber dicho antes, Javier. Pretendidas imágenes de ovnis muy relacionadas con determinados prototipos experimentales. Pero bueno, eso
algo que haya ahí. Yo realmente no soy un especialista vamos, no he recogido una serie de datos que, por desgracia, las experiencias que he podido tener yo han sido bastante negativas. Siempre que me va a un pretendido lugar donde se iban a ver ovnis, ha sido 2 o 3 veces en mi vida, no ha sido más, hace algunos años, siempre había alguien que lo veía y siempre había alguien que no lo veía. Pero a mí me parece un fenómeno trascendente, también estoy de acuerdo con Javier, aunque justamente por lo contrario de lo que ha dicho él. En cuanto que no se trata ya tanto de que haya unos señores que han venido desde fuera y han estructurado una serie de mitos, sino que el mito está estructurando un fenómeno. Y yo creo que tendremos tiempo en el debate para hablar de lo que implica simbólicamente el círculo, o lo circular, y todas las implicaciones que tienen a nivel psíquico, y de un mecanismo que me parece que es fundamental para conocer el problema, que es el mecanismo de la proyección psíquica. Bueno, antes de adentrarnos, o mejor dicho, de que os adentréis vosotros en el problema, a mí me gustaría que dijeras 2 palabras sobre, en fin, aquí tenemos publicado por Trota el 10º volumen de las obras completas de Jung, y en ese volumen se incluye uno de los últimos trabajos que escribió Jung, 1954. un mito moderno de cosas que se ven en el cielo. Allí Jung sostenía que eran una proyección del subconsciente, incluso lo ponía en relación con el lápiz alquímico. ¿Qué decía Jung exactamente? Vamos, a mí me parece muy interesante, porque relacionaba los avistamientos, las oleadas de avistamientos, con situaciones de crisis o de tensión social específica. Jung liga la simbología del círculo, de la circunferencia, a lo que sería el arquetipo del self, del sí mismo. Podemos encontrar en múltiples tradiciones el papel del círculo, la circunferencia, la figura perfecta para los neoplatónicos, el microcosmos alquímico, el rotundum de la filosofía hermética, la equivalencia entre el círculo y el alma en muchas tradiciones místicas, en muchas epifanías cristianas incluso se relaciona el círculo con el fuego y con la luz. Como vemos, hay muchos aspectos que nos ligan a la importancia del círculo, lo circular como símbolo. Y además, y una pregunta a hacer sería, ¿y por qué? Daros cuenta que el círculo es una figura que no tiene ni principio ni fin, es una figura completa. No hay oposición, aparentemente, es símbolo de esa unidad primigenia, el Ouroboros. De los alquimistas, de los reptil que se muerde la cola. Y además, el Sol y la Luna son circulares. Yo recuerdo que en los viajes que estuve realizando en la Amazonía, uno de los mitos que me parecieron más bonitos dentro del mundo Yanomami, ellos se autodenominan los hijos de la luna, y a ellos a la luna la llamaban Periporreib, y se decían producto de haber flechado unos habitantes primigenios que no se saben muy bien qué eran, haber flechado la luna, y cada gotita de sangre se convertía en un guerrero Yanomami. O sea que podemos ver en la mitología el papel del círculo y de la circunferencia como un elemento fundamental. Y no solamente eso, sino en los sueños del hombre civilizado. Aparece en situaciones de caos, y es ahí de alguna manera la hipótesis que mantiene Jung en ese artículo, donde justamente el círculo y la circunferencia es un símbolo que pone orden. Emerge en el inconsciente del sujeto básicamente en situaciones de crisis o de descomposición. ¿Por qué no pensar que también surge esto a nivel social? ¿Y qué tendrías que decir? Porque estoy seguro de que tendrías mucho que contar de la segunda forma más usual en los ovnis, que es la forma fálica. Sí, pero de uso. De uso. Sí. Pero yo he ido directamente al grano. Hay una cosa que Jung también admite en ese libro sobre cosas que se ven en el cielo, y es la existencia de estímulos externos. Es decir, él no piensa que todo se crea dentro de la mente del perceptor, sino que hay un estímulo externo que es el que desencadena todo el proceso. Perdón, no en ese libro sino hay 2 artículos posteriores al libro. Pero cuidado que podéis... Dice muy claro en 2 artículos. Pero cuidado porque podéis estar malinterpretando lo que está planteando. En el sentido que cuando se habla de estímulo, no se habla de un ovni. Cuando se habla de estímulo, se habla de algo que se ve en el cielo, que no se identifica. Pero en un artículo posterior, Javier, él es muy concreto, te lo digo, a lo mejor no lo conoces, te lo puedo enviar. Sí. Él dice, más allá de todo eso, y además de todo eso, y parece que él se enfrenta, reconoce claramente que se enfrenta a una paradoja, sin embargo, dejan huellas. Dejan evidencias físicas. Yo no tengo referencia. Los círculos cercanos yo no tengo referencia, pero lo que sí que argumenta Jung tajantemente
es que ante determinado estímulo, pero es lo mismo les pasa a lo mismo que dicen los otólogos, ante una conducta de un animal, que un estímulo determinado produce una conducta compleja que no es instintiva. Hay un estímulo que desencadena la presencia de un arquetipo. Pero Jung lo que hace, por ejemplo, es Salvador cargar Freixedo dice que hay miles de fotografías en que los tripulantes de esos objetos son invisibles a los ojos, pueden hacerse visibles no al radar, al sonar submarino, etcétera. Si hay miles de fotografías, eso se abriría mal con lo que dice Jung. Dios bendiga a Jung, pero Jung ya se quedó atrás. Hoy día, tú ves acá casos míos, yo he vivido miles de casos de estos. Qué suerte, porque yo no he podido vivir ninguno. Sí, pero hay que ir a donde están. Porque mira, por ejemplo, nosotros... Cuando me lleves, yo te digo que venga al programa y les cuento si alguno de ustedes ha visto una vez un reunión humano. Yo, Javier, por haberme metido... Uno, por favor. Hay que ir a un sitio donde haya reuniones. Pero mira, una finca en el estado de Veracruz, el dueño de la finca me empieza a contar. Mire, aquí vino un ovni que estaba encima, yo estaba en el caballo, si no me salgo rápido, porque ¡bum!, cayó encima, me mata. Empezó a hacer como que quería salir, empezó a tumbar árboles que tenían este grueso, los cortaba así, a sarcén. Allí estaban todos tumbados, yo los vi. Mire, esa valla que hay ahí, que tenía más de 100 metros, me la arrancó porque no podía levantar. Por fin cogió vuelo, cogió la casa del peón, y la casa del peón estaba virada todavía así. Me contaba él eso a mí. Un ovni como eso, o por ejemplo en Saladares, que pasa, va dejando, partiendo un pueblo por el medio, va dejando una calle enorme, llega al puente, tumba el puente, funde todo que era metal y por ahí. Ahí qué va a decir Jung ahí, son hechos concretísimos y reales. Veo, disculpa con todo el respeto que me mereces, yo los hechos que tú me dices no los veo por ningún lado. Hace 17 años, cuando yo empezaba a trabajar, estuve viendo a un chaval joven que se me presentó como una persona aducida, con una coherencia increíble, donde me relataba hechos asombrosos, como los que tú estás contando. Había estructurado un sistema filosófico, además inteligente. El joven, sí, lo que está hablando también es un testimonio. Ya, pero por ejemplo... Es un testimonio. Por ejemplo, este es un documento que publicó hace poco, se publicó hace poco en Francia, auspiciado por el Instituto de los Estudios de la Defensa, integrado por generales de la OTAN, sobre el asunto de los ovnis. Lo he traído por la imagen de la portada, es decir, la imagen de la portada es una fotografía obtenida en 1971 por un avión militar que iba haciendo fotos automáticas para hacer mapas de la laguna de Cotes, una zona rica de Costa Rica. Y al revelar una de esas fotos, apareció este disco saliendo de una laguna. Esto no es un arquetipo, mira, es decir, es algo que queda en un cliché fotográfico. Aparte, muy brevemente, aparte de, como dice Enrique, o sí, podríamos entrar en el tema de la sincronicidad, que es un tema mucho más complejo, pero de todas formas, sin ni siquiera entrar en ese tema, yo lo que me sorprendo con todo este tipo de literatura es que continuamente, esto no es literatura, me encuentro aparentes documentos que demuestran algo, y que en la medida que rastres algo, y con todo el respeto que me mereces, Javier, nos conocemos desde hace tiempo, y no es que ponga en duda que tú traigas algo falseado, pero que pongo en duda no tu ética, y que de alguna manera lo que tú traigas estés convencido de ello, pero pongo en duda que eso sea una imagen real. Que se haya captado un ovni, en este caso, y que la OTAN lo haya captado y lo saque. Ese caso lo hemos estudiado en Costa Rica, Javier y yo en persona. Ese caso, esa fotografía en concreta, hemos estado con la gente que originalmente lo investigó, pero está hablando de un documento en el que han participado una serie de científicos franceses auspiciados por la defensa, o podemos hablar del panel Sturrock, por hablar de los últimos, en el que un montón de científicos... ¿Y eso por qué no se dice socialmente? Sí. Léete el Time y léete el Newsweek. Time y Newsweek lo han publicado. Que no lo publique la prensa española es un problema de falta de información. Me parece que César quería decir algo. Yo quería decir algo al respecto. Hay una frase de un científico que dice que las teorías extraordinarias requieren datos, pruebas extraordinarias. Así es. Él ponía un ejemplo que para mí es clarísimo. Si yo tengo una casa en La Coruña, me llama un vecino de La Coruña y me dice, oye, en el jardín de tu casa hay una cabra. Bueno, pues yo me lo puedo crear, existen las cabras, tengo un jardín, la cabra puede estar en el jardín. Y me puede bastar con lo que me dice ese vecino mío para creerme que hay una cabra en el jardín. Pero si ese vecino me llama y me dice, oye, mira, es que he visto que hay un unicornio en tu jardín. Entonces ya la palabra del vecino no me basta.
necesito más pruebas, necesito ver si es un cuerno ficticio, el de su unicornio, es decir, necesito una prueba más grande. Sinceramente, aun suponiendo que esa fotografía sea auténtica, no tengo ningún motivo para dudarlo, creo que eso no justifica nada. Yo no sé lo que es eso. Lo que significa es que hay un Yo objeto. sé que eso es un objeto. Nada Un más. objeto, no, por No, supuesto. y se sabe qué características Se sabe tenía la el objeto, se característica, sabe qué tamaño tenía. Me da igual, pero no sé lo que es. No, claro, por eso se llama ovni. Perdona, Por eso o se sea, llama ni ovni. yo Claro, tampoco. es que vamos, es decir, Yo si no a mí lo me sé. decís el fenómeno ovni existe. Es decir, ¿hay objetos en el cielo que no podemos identificar? Seguro. Todos los aviones que están, probablemente Estados Unidos está ensayando, y que pues, ellos son los primeros en pretender que no se sepa. Y estoy seguro que Estados Unidos emplea el fenómeno ovni Lo han empleado. para Lo han ocultar empleado. las pruebas de sus Lo han empleado. Sin duda. prototipos. Todo eso es cierto. Todo eso no me demuestra nada, es decir, no tengo ninguna evidencia, ninguna prueba indemostrable de que eso. Puede ser cualquier cosa. Lo que hablaba del rayo en bola, simplemente es una cuestión. Yo recuerdo, leí hace mucho tiempo, que se hablar, supongo, vosotros sois expertos de los Foo Fighters, que durante la Segunda Guerra Mundial eran unas partir del esferas de luz, 43. 43, unas esferas de luz, unas esferas eléctricas que seguían a los cazas aliados. Y nazis también. Y nazis también, bueno, pero las pruebas que tenemos. Bueno, hay por cierto, toda la teoría de que los ovnis proceden de las pruebas nazis. Sí, no, pero los nazis crearon incluso un comité secreto llamado el Sonderbüro número 13, específicamente, Con el proyecto Uranus, exacto, dentro para del investigar Sonderbüro. el asunto de los Foo Fighters. Pero bueno, continúa. Bueno, pues hace relativamente poco un científico, se llama Davis, descubrió que existe algo, se llama rayo en bola, que es un rayo, una descarga eléctrica, que en vez de ir de un sitio a otro, se queda concentrado en un punto y adquiere la forma de un Foo Fighter. Y él lo descubrió viajando en un avión de pasajeros cuando un rayo en bola cruzó la cabina y dijo, anda, pues existe, porque antes los científicos no tenían una constancia de que ese fenómeno se producía. Vale, yo creo que existe. Es conocido en teoría, en física teórica, los Foo Fighters, los rayos en bola, son conocidos hace por lo menos 30 años. O sea, Pero no aceptados. No. O sea, Pero la física teórica, una demostración física no tiene más de lo que 10 tú años. dices está muy claro que se ha demostrado físicamente Exacto, ahora. exacto. Ahora, eso, perfecto, eso nos hace ver, como la existencia de la física del plasma, que hay toda una serie de fenómenos que desconocemos. Perfecto. Pero no es una explicación para todo, pero yo, sin embargo, quiero decirte que tú has puesto el dedo en la llaga en 2 puntos. A mí, algo que me parece fascinante del fenómeno ovni, en el cual yo creo de forma ferviente, porque como Salvador lo he vivido, si yo no hubiera estado, en algunos casos, un par de casos que a lo mejor luego podemos hablar, tan increíbles, tan evidentes, con tantas pruebas, con tantos testigos, no estaría firmemente convencido de que algunos ovnis son naves extraterrestres. Dejando aparte eso, que es mi experiencia personal, yo lo que me pregunto, he dejado bien claro que yo creo en que hay algunos que son naves, pero lo que yo me pregunto desde el otro Enrique, que es un escéptico, es, si es así, si existen naves extraterrestres, si nosotros hemos ido a la Luna, es algo que me comentaba un día Jesús Hermida en privado, me decía, yo creo en los ovnis, pero la pregunta que me hago es, si hemos ido a la Luna y hemos ido a Marte, allí hemos dejado cositas que cuando vaya alguien las encontrará. ¿Cómo? Están yendo y viniendo tantas veces aquí desde la antigüedad. ¿Cómo es que no encontramos cositas de ningún tipo? No hay ni una sola prueba física, clara, evidente, concisa y contundente de que realmente estemos siendo visitados por seres extraterrestres, aunque yo lo creo de forma radical. No sé si estáis o no de acuerdo, porque hay premios. a mí no me sé, parece por ejemplo. ¿Quién fundamental hace lo que has los planteado. círculos de las cosechas? Este año ha aparecido ya una Creo en cara, ello, ¿eh? creo en ello, pero no me contestas Pero a la ¿cuál pregunta. es la de prueba hecho. extraordinaria que No me necesitamos preguntas para a una Estamos cayendo en lo de Es decir, siempre. ver que unas huellas de Yeti me justifica la existencia del Yeti. Y he visto huellas de Yeti en fotos. Claro, ¿y qué Y yo harías sé tú, que por existe, ejemplo, pero si es lo tú mismo. encima de tu cabeza, como me ha pasado a mí, estás, no solo yo, ahí había un ingeniero, la mujer del ingeniero y otro más, no sé quién era, y encima de mí, a las 12 del día, un ovni dando vueltas tranquilamente encima de la autopista de San Juan de Puerto Rico. Yo estando en Atenas he visto una esfera de luz pasando por encima de mi cabeza. No, era de día, le vi las ventanillas. Y de día, ¿Y qué sabe? ¿Y qué era? Pues es un objeto volante Mira, muy el identificado. problema- Ahora, ¿eso quién lo hace? Es una bola de luz, todas pero esas cosas. estamos de Es acuerdo, una pero la predicción pregunta mía. sigue sin contestar. Claro. No, sigue. Sí, es que Mira, yo creo que hay que ir hasta el fondo. A mí me parece... Hasta el fondo de nuestra ignorancia, de nuestra profunda ignorancia. Si no partimos de eso, de que somos profundamente ignorantes, yo al menos me lo reconozco. Yo sé que esa paradoja está ahí. No hay pruebas, por favor, decirme en concreto a mí que soy un creyente, que no soy un escéptico, a la parte de creyente que hay en mí, por favor, explicarle cuáles son las pruebas claras y contundentes El problema de ¿Pero que qué nos prueba están tiene visitando. ¿Qué prueba tiene un juez, por ejemplo, de que aquel mató a aquel? Estoy de Pues acuerdo, lo pero dieron, debería haber, no él debería debió haber meter la sentido cosa, común.
No, pues Yo creo Sí, que es Javier. fundamental, yo creo que es fundamental lo que ha planteado Enrique en estos momentos, en base vamos, no se puede argumentar y no se puede decir que exista una constancia física del fenómeno. No. Todos son Sin embargo, existen. experiencias personales. No son experiencias experiencias personales, Javier. aunque se representen en Pero una- los arquetipos también se materializan. son experiencias personales, aunque se articulen Pero en, son experiencias aunque se personales, la articulen, ciencia va por experiencias personales. colectivamente, como plantea Jung. Y yo creo que además la gente que realmente trabajáis el tema de forma seria, como creo que los que estáis aquí, desde mi humilde posición, caéis en una trampa al querer presentar pruebas como evidentes, como palpables, como tangibles, como esa foto y muchas otras que funcionan por ahí, en base a querer certificar algo que realmente no está certificado. Desde ningún tipo de punto de vista. Y entonces eso da pie a que realmente el fenómeno no se observe como a tal, como un fenómeno que, como os comentaba, con una realidad psíquica, pero yo lo excluyo, e incluso yo no sería creyente en el caso de en contraposición a Enrique de Vicente, pero estaría abierto a que me demostraran, a ir a ver. Yo creo que la ciencia debe estar abierta absolutamente a todo, no tiene por qué estar Dime, ¿qué cerrada. pruebas tiene un juez para saber que Estamos hablando de ciencia, no de Estamos derecho. hablando de... No, perdón, ¿de qué estamos hablando? Perdón, no. Y- En eso, no estoy de acuerdo. Estamos hablando de diferentes puntos de vista. Ahí está. Para mí la ciencia vale para lo que vale. La ciencia No, hombre, sirve, pero- perdón, muy simple. Enrique. La ciencia sirve para cuantificar dentro de la realidad. Hablemos de la epistemología, de la filosofía de la ciencia. Lupasco, por poner un ejemplo, habla de tres materias. Vamos a hablar de algo aceptado. La materia física, la materia biológica y la materia psíquica. Yo creo que hay más allá de eso. La ciencia, el método científico, vale para medir lo físico Pero eso- y aquello que hay de físico y cuantificable dentro de lo biológico y de lo psíquico. Enrique, Nada esa más. concepción de la ciencia, yo creo que en estos momentos está revisada. Está Sí, revisada por algunos. Está revisada Por una muchos, minoría, como tú sabes por muy muchos. Y tú sabes que incluso desde la física el factor subjetivo empieza a tener una importancia grandísima. Volviendo a citar a Jung, sabéis que Pauli fue paciente suyo, estructura toda la teoría de la sincronicidad junto con él, y realmente se puede decir que esa concepción tan encasillada de la ciencia, de que es exclusivamente lo que mide, creo que está Pero eso pasando... sí, ese es el método científico. pero el método ese método científico no es así. no es así. Eso Pero además, el método científico es otra cosa que eso el método- además se está revisando, se está planteando, y en estos momentos yo creo que por lo menos un sector de la ciencia está abierto a replantearse y a cuestionarse cosas. Y dentro de la ciencia yo incluyo lógicamente la psicología, aunque sea algo que trabaja con lo subjetivo, y por eso he dicho que el Y fenómeno... tú sabes que no por es eso he dicho- aceptado, o sea, que es por aceptado determinados por teóricos, por la por mayoría, determinados epistemólogos, solamente por determinadas determinados, por zonas de la determinados. psicología. Tú sabes muy bien, Javier, que áreas tan fundamentales, tan rompedoras y que nos están abriendo las puertas de la psicología, como la psicología transpersonal e incluso la psicología humanista, no están aceptadas Pero eso por no es una así buena tampoco. parte de la Pero psicología. mira, podríamos empezar a hablar desde Prigogine con la física del caos, principios físicos que están retomados en la actualidad por múltiples teóricos de la ciencia que además buscan esos puntos de contacto entre lo psíquico y lo físico, desde el principio de complementariedad. Centremos el tema, vamos a No ver. hablamos Perdona, de- Javier, estamos lo hablando de vamos a otra- centrar luego. Pronto veremos anuncios en la panza de los platillos volantes. De momento, aquí está la publicidad. Seguimos volando a bordo de la fantasía, de la esperanza, de la incertidumbre, de los platillos volantes y de los estados modificados de conciencia en compañía de 6 psiconautas galácticos cuyos nombres no voy a recordar, son demasiados. Enseguida te voy a pasar la palabra a ti, Kerr, que eres el que menos la ha utilizado en la primera parte del programa, pero antes me gustaría aportar, Javier, lo digo mirando a ti, un pequeño testimonio personal a propósito de esta polémica de si existe algo palpable o no dentro o fuera del fenómeno de los ovnis. Yo creo,
me parece que he visto, a lo mejor era fantasías, en 5 ocasiones ovnis. Lo que a mí me inquieta, 2 por cierto fueron en Alicante, dentro de la Comunidad Valenciana, otros 2 en Soria y otra vez en el Valle de la Alcudia, el Valle del Guadalquivir, allí donde llegaban los mesteños, ¿no? Los pastores trashumantes. Bueno, en las 5 ocasiones, lo que a mí verdaderamente me inquietó fue que todas ellas fueron acompañadas a posteriori de esta visión por un estado modificado de conciencia claramente perceptible. Y por otra parte, en una de las 5 ocasiones, al día siguiente en Alicante, me levanté, compré la prensa y venían titulares en la prensa que decían miles de llamadas telefónicas de toda la costa diciendo que han visto ovnis. Yo creo que además, y perdona, aunque luego retomemos el tema, creo que has dado en un punto crucial. Un punto crucial, y es justamente la relación entre el avistamiento y el estado ordinario de conciencia. Algo muy similar, apariciones marianas, Ángeles, NDE... Estamos de acuerdo ahora. Ni a nada de esto se le Pero detecta ahora, por el radar, ¿qué crea, ni se qué hace... crea aquí? Por O favor. sea, hay causa-efecto, Claro. hay una sincronicidad. Yo te diría... Sí, es causa o efecto. Es decir, ¿ves el ovni y eso genera un estado modificado de conciencia o tienes un estado modificado de conciencia? Yo creo que en determinadas circunstancias el sujeto puede proyectar algo que lleva dentro, que tiene mucha fuerza, como es el arquetipo del self, como tenemos, y ocurre, y se proyecta, se materializa, aparentemente se materializa. Y justamente es una lógica aplastante lo que has comentado, porque los pocos aducidos cabales, los pocos, porque te puedo dar una retahíla de personas que estaban delirando, que eran cuadros psicóticos, pero hay aducidos cabales, en el sentido de personas que yo sé que están en su juicio pleno, pero lo venía a decir porque describen exactamente ese tipo de pasos. Pero hace muy poco estuve hablando con una vieja amiga que me comentó que había estado hablando 1 hora con la viejecita a la cual quería mucho, que estaba cuidando, que había fallecido hacía 2 meses, pues se la había encontrado en su casa y había estado hablando 1 hora con ella. Y yo te puedo asegurar que es una persona totalmente cabal. Pero la descripción del estado era otra vez lo mismo. Pero, un estado no ordinario de Javier, conciencia, un estado donde de alguna forma se produce una especie de neblina, dificultades para recordar si no se escribe inmediatamente, una serie de puntos que se repiten. Pero ¿y los miles de llamadas telefónicas? Claro, pero Javier, Es que eso se puede confirmar. claro. Eso se puede confirmar. ovni se escribe- como ovni fenómeno se pero ¿por qué? Que lo explique, perdón. ¿Por qué? Pero no explica No, más, que es porque no interesante, estamos pero- hablando de ¿por qué unas hombres. semanas? porque de alguna manera se produce como un fenómeno colectivo, el arquetipo es colectivo. Bueno. Y cuando se costeliza, se manifiesta colectivamente. Si me permites, Fernando, Sí, quería venga, aportar- es muy que posible. le había Enrique, prometido la la palabra. palabra. Quería aportar otro pequeño giro. Estaba escuchándoos muy atentamente y yo vuelvo a reincidir en mi posición, ¿no? La del humilde reportero que observa y quiere que sus lectores, en este caso televidentes, tengan pruebas o sepan que hay. Hay un problema de información tremendo, es decir, tú comentabas que ¿dónde sale esto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se informa de estas cosas? Yo, por ejemplo, llevo unos 12 años persiguiendo algunos casos en España, no nos vamos lejos, ocurridos en España, y sobre todo como periodista que soy me interesa que haya militares, médicos, personas que de cara a la opinión pública representan rigor. No hace falta irse muy lejos, en el Ministerio del Aire tenemos 2.250 folios aproximadamente redactados por los militares españoles sobre casos de ovnis, algunos de ellos inexplicados y algunos de ellos lejos de la mitología, lejos de las visiones arquetípicas, como puede ser 22 de junio año 76, la corbeta Atrevida, y decenas de testigos en Canarias observan no un objeto, no una luz, un objeto gigantesco con 2 seres de 3 metros, que yo no sé qué son, no aporto aquí la palabra extraterrestre, lo dicen los 200 folios del caso del Ejército del Aire, ese caso que lo investiga en persona. caso Y es Galdar, clave. es decir, identificado como ovni, así como muchos otros. No hablamos de documentos incluso hechos por periodistas o llamadas de teléfono, hablamos de expedientes militares con coroneles, con testigos de alta graduación que están en un archivo que lógicamente no se hace muy público, que lógicamente la gente que incluso de estos programas no tiene acceso. Pero Pero eso es quiero real, retomar son porque pruebas para mí reales. Ha habido 2 casos que no solo es que me hayan convencido plenamente, que he investigado lo más a fondo que he podido, sino que además me han permitido ver ese componente transpersonal e ininteligible, y uno es ese. O sea, en concreto, ese día de junio de 1976, yo he ido hablando con multitud de testigos, pero lo básico es que se ve cómo asciende una pequeña esfera del mar
y esto está relatado en un informe militar, y desde la corbeta atrevida hay infinidad de gente que lo ven. Eso genera con nombres, apellidos, documentos. Genera una semisfera gigante, enorme. Es muy importante tener este detalle en cuenta, que lo vio infinidad de gente. Extrañísima, blanquecina. Eso gira, empieza a volar por todas las islas y lo ven cientos de miles de personas. Se obtienen carretes fotográficos, entre otras muchas cosas. Penetra en el mar, sale por el mar. Hay unos pescadores con los que yo he hablado, creo que he sido el único que he hablado porque habían enviado una carta al CEI. Estos pescadores sufren quemaduras, están durante una semana hospitalizados y tratan de demandar a alguien, a los americanos o a las fuerzas aéreas españolas, porque están convencidos de que les han quemado. Ese objeto se posa en Gáldar. En Gáldar es observado por no menos de 20 personas, según está en el informe militar, pero lo más fascinante, con los testigos que yo he hablado, y ahí es donde está la clave, es que va un médico, el doctor Padrón, que lleva en un taxi, está con el hijo de una señora a la que va a visitar, se encuentran paralizados. La experiencia de lo que ven les cambia a los tres la vida, y los tres tienen que entrar en tratamiento psiquiátrico. Estamos hablando dentro de tratamiento psiquiátrico. Esos seres, lo que ven es realmente fascinante. Es una esfera, transparente y luminosa, en la cual hay dos seres de más de 2 metros de altura dentro, que les parece que emanan algo espiritual. Y lo más fascinante es que después, cuando suben arriba, ven que esa esfera empieza a salir un gas por arriba y empieza a crecer. Es decir, no es un objeto físico, se convierte en una esfera inmensa. Un mínimo apunte para poner el hecho de las evidencias y quizás debatir sobre esto. Yo lo he contado en uno de mis libros, uno de esos casos de los que jamás se hablará, pues por ejemplo, más que en este programa de televisión o en algunos medios muy concretos, y que la información pública no sabe. Por no saber no quiere decir que no exista. Me gustaría terminar luego el caso por paranormal. Porque es muy parecido, Enrique, muy breve para ponerlo en antecedentes, para que sepamos qué tipo de cosas ocurren y no muy lejos. Valladolid, año 77, un niño, era una de estas leyendas urbanas, al final la leyenda urbana tiene 30 años, por fortuna vive, con 10 testigos, un extrarradio de Tordesillas, en plena capital, en plena provincia de Valladolid, observa un objeto que, vuelvo a repetir, no sé lo que es, pero podría ser un prototipo, no lo sé, algo muy extraño que a mí me dibuja, con forma cónica, que está posado en un descampado, son 10 testigos, y al aproximarse recibe una especie de descarga, algo que hace que ese muchacho, yo publico los 17 informes médicos en el Hospital Río Ortega de Valladolid, con una especie de enfermedades absolutamente terribles, unas mutaciones internas de hígado, estómago, alucinantes, firmado por cada médico, y no en el lugar de los hechos hay 2 guardias civiles que observan el objeto saliendo hacia arriba, y está en uno de mis libros incluso está la tierra quemada, que se analiza en la Universidad de Bilbao y que se recoge, porque ese objeto, fuese lo que fuese, había dejado 3 inmensas huellas. Hablamos de un total de 20 testigos, de médicos que durante 2 años hacen 17 operaciones a vida o muerte de este muchacho al que nunca se le diagnosticó una enfermedad concreta, que recaía terriblemente, que perdía la visión, que se quedaba ciego, cuyo líquido encefalorraquídeo le colapsaba prácticamente la cabeza, y que al final, en un momento dado, revivió, es decir, cuando ya todo el mundo lo daba prácticamente por muerto, pues volvió a la vida. Él no sabe ni dice que ha visto un ovni, ni es ningún abducido ni ningún contactado. Es una persona como cualquiera de nosotros que estaba en ese punto, en ese lugar, aquel día de octubre, y se encontró con aquello. ¿Y qué es aquello? Casos hay decenas? Exacto, Perdón, ¿qué es si aquello? me permitís, Sí, me gustaría quería terminar el caso por exposición. lo increíble que tiene. Ese objeto, que empieza a hincharse, aumenta como quizá 10 veces el tamaño original, porque está en el informe militar, lo recordaréis. O sea, ¿cómo es posible que algo haga primero eso y luego se eleve y cambia de forma? Se convierte en un objeto fusoidal. Esto está en el informe militar, no está en otro sitio. Aparte que he hablado con los testigos. Por supuesto, el terreno queda calcinado, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que les ocurre a los tres, y en concreto al doctor Padrón. Él me lo contó tras mucho esfuerzo al cabo del tiempo. Y gracias a que yo conocía una serie de cosas que él se quedó asombrado, me contó toda la historia. Él a partir de ese momento le cambia la vida. Empiezan a aparecerle facultades psíquicas que no ha tenido antes. Es capaz de ver los pacientes que entran, todas las enfermedades que tienen, sin preguntarles. Bueno, esto coincide con los que han tenido encuentros en el umbral de la muerte, ¿no? Totalmente, y podemos hablar luego de la correlación. Pero me permito terminar de contar lo último. Desarrolla eso y empieza a quedarse sin pacientes, porque le llaman el marciano. Es un tío anómalo, y me confiesa que en un momento siente una llamada telepática, porque está en comunicación, deja a los pacientes, coge el coche y se va a un sitio. Esto es realmente importante. Se va a un sitio, a un acantilado donde hay un montón de gente viendo un espectáculo como el que había originado eso, que es una semiesfera inmensa, luminosa, y lo que él ignora es que en esa fecha que yo logro detectar, ¿en qué fecha fue? Yo había investigado ese caso en el cual participaron 17 tripulaciones de aviones de numerosos países, y en una de ellas iba el capitán general de Canarias, Carlos Doll del Espejo.
un caso realmente fascinante, en el cual una semiesfera había creado esa esfera inmensa. Él ignoraba todo esto. Enrique, y eran llega al los fondo de mismos la seres, cuestión. eran los mismos ¿Tú qué crees seres. que era aquello? ¿Qué crees que era aquello? Sí. Seres que se escapan totalmente a todo lo que nosotros entendemos. bueno, Seres que a lo porque- mejor son primos, vecinos, hermanos, o están en otro lado diferente a los Elohim de la Biblia del Génesis, a los seres que se aparecen, a los seres angelicales que se aparecen en esos encuentros al borde de la muerte. Algo que está dentro, fuera, porque ahí, para mí, lo que me ocurre es al final que yo estoy convencido, experiencias que yo he vivido, fortísimas, de repente me he dado cuenta que podían estar en mi mente sin más. Pero ¿dónde está la realidad? O sea, lo siento, pero a mí eso lo que me hace es cuestionarme básicamente es, ¿qué es la realidad? ¿A qué llamamos realidad? Esa es la pregunta básica. Sí, estamos cayendo en la casuística y el fenómeno ovni estudiado a fondo ya dejó la casuística. A mí los casos ya no me interesan. Quieren que en casuística, cosas también, no sé cómo la podrían explicar ustedes, rapidísimo, porque yo odio ya los casos hoy día, la cosa está mucho más adelantada. Kapitanovich es un ingeniero yugoslavo que dirige una central eléctrica, es el jefe de la central eléctrica en Perú. De repente, un día, pescando venado, cazando venados a 4.000 metros de altura, de repente se encuentra en una esquina a unos indios allí escondidos, muertos de frío allí, y tenían a un niño medio muerto, un indito se había despeñado, y me miraron mal, él iba hablaba en quechua, no entendía, con su intérprete, que se fuera, y por fin él ya se cabreó, porque tiene un carácter tremendo, yo soy gran amigo de él, no sé si ha muerto ya, y les digo, ¿pero por qué se va a morir el muchacho? Y dice, no, es que va a venir Dios a curarlo. Y están locos estos. Estaba diciendo él, ¿están locos? Viene un hombre, paf, y se posó allí. Se abrieron las puertas, salió un hombre y una mujer. Cogieron al niño, lo metieron, él se perdió el habla. Al cabo de 10 minutos bajó el niño, tiraba piedras para que lo vieran su gente y todos los indios alegres y por ahí por allá. Desde entonces él no creía nada de esto, él era un escéptico total. Desde entonces también le cambió la mente a él. No fue la mente suya, armó todo aquel tinglado, no fue él. Y ahora óyelo, y él te explica 1000 otras cosas, y él no creía nada. La primera cosa que él fue cuando le apagaron la central eléctrica un buen día, y él salió furioso a ver qué había sido aquello, y él vio una cosa que se levantaba, pero ya no pudo saber más. Casitos como ese, ¿cómo rayos ustedes van a interpretar? Segundo, dejan acabar, que yo hablo muy poco. Acabo enseguida. Hoy día en eso no está el fenómeno ovni. Miren, lo que ustedes tienen en los bolsillos todos, los teléfonos móviles, todo eso proviene de que le hemos copiado a ellos el cambio del selenio al silicio. Todo se hizo por la década del 40, sí, todo esto, lean, pero es que leen, porque a ustedes le podía decir lo que yo le digo a Tuaria siempre, si no has leído bien de esto, lean el libro de Philip Corso, un militar que no quería nada de esto, y cuando él vio aquella, y ahí te va a explicar cómo le fue dando a la Bell Company, y por cierto, los militares después de 40 años le están pidiendo ahora los royalties a la Bell Company por los transistores, porque la Bell Company dijo, no se ha encontrado nada, una especie de galletitas, no se ha encontrado nada, y resulta que habían encontrado, los transistores salieron a los 3 meses, la Bell Company empezó a fabricar transistores. Eso quiere decir que esos extraterrestres, perdón, están un poco atrasados, porque utilizaban transistores todavía, ¿no? En vez de placas de silicio. Usaban unas cosas. Veía que te rascabas perplejo el bigote. Sí, no, hay una cosa de la casuística que estabais hablando, es decir, aún supongamos que todos esos casos son ciertos, supongamos que bajo ese ovni curó a ese pequeño indio. Yo lo que me pregunto es, ¿qué motiva a los supuestos extraterrestres? Ni idea. Por favor, simplemente, ¿cómo puede tener esa gente tan avanzada un comportamiento tan absolutamente caprichoso, errático, absurdo? ¿Y cómo lo tienes tú con los perros? Que a lo mejor a una camada le pegas 20 patadas a todo y te quedas con uno nada más, y lo llevas al veterinario y haces, tú no, bueno, pues yo sé. No, lo que quiero decir es que defendámonos de los dioses, son los dioses. Es como bajan los extraterrestres, que se supone es una civilización pues muy avanzada para poder llegar aquí. No todos, hay gente que está peor que nosotros. Pero bueno, técnicamente avanzada, o algunos sí, muchos más por que lo menos nosotros. en calidad de turistas, son unos turistas la leche de avanzados. Entonces llegan aquí y se van a interesar con un indio de 4 metros de altura que está... No lo entiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Mira, ¿y por qué sí? Ven, ahí Pues está. porque si Hay nosotros gente que fuésemos a otro siguen matando planeta, no ballenas, haríamos nada de eso. Nosotros lo estamos haciendo hoy día, ya te digo. Damos capitales enteros para Yo defender lo las que juzgo gallinas. es que gente que es capaz, supuestamente capaz de desarrollar una nave ¿Quién ha dicho interestelar... que son gente?
Bueno, seres, Bueno, pero César, por ejemplo, entidades. cuando Colón llega a América, se trae algún indio para demostrar la existencia de los No, indios. Se trae uno o dos o tres o los que Abduce, sean, no por ejemplo. recuerdo. Pero no se trae a toda la comunidad india. No, pero su comportamiento es normal. Pero es decir, yo entiendo, puedo es entender. normal desde en lo unos- terrestre. Desde un punto de vista lógico puedo entender el comportamiento. Perdona, del chaval. ¿Por qué iba a pero tú lo has por hecho el bien. oro? Lógico, desde ¿Por qué nuestra un forma platillo de- volante? yo ¿Por qué un creo- platillo la volante le lógica, sangra yo creo- vacas? ¿Por qué un platillo volante cura indios? ¿Por qué un platillo volante... No lo sabemos. ¿Por qué hace todas esas cosas No, a tan mí no claras? me preocupa eso. A mí lo que Yo me creo preocupa que es es- por qué no mira, tenemos pruebas claras, claro. por qué no tenemos un platillo que lo pueden tener los americanos capturados. un trocito. Algo. No, Yo diría, por Y favor, eso- yo diría, y eso no yo explica diría- nada yo de diría lo que un hemos tema. comentado. Primero Javier y el segundo no, Javier. Un momentito, Javier. Venga, No, no, Javier es que Sierra. me gustaría aclarar el asunto de las pruebas y qué es lo que se entiende por pruebas, porque no todo el mundo se pone de acuerdo en esa historia. Y lo quiero ejemplificar con un asunto. La NASA estaba preparada desde hace años ante la eventualidad de una eventual señal radioeléctrica de origen extraterrestre que pueda llegar a nuestro planeta. Y en el año 92 ellos redactaron un protocolo de postdetección de vida inteligente extraterrestre. Es decir, qué es lo que debía hacer la NASA, el secretario general de Naciones Unidas y el presidente de esta compañía, o sea, de esta organización, a la hora de recibir esa primera señal extraterrestre. Y establecían ahí los parámetros de qué es lo que ellos considerarían una prueba de una señal extraterrestre. Y me parece muy ejemplificador. Decían que no basta con que una señal extraterrestre llegue a la Tierra, sea captada por un radiotelescopio, y después por otro en Australia, o como más o menos se ve en la película Contact, está basada en el libro de Carl Sagan. No basta solamente eso. Ellos establecen que esa señal, cuando se vuelva a escuchar al cabo de un tiempo, debe estar ahí. Es decir, los extraterrestres, para ponernos en, digamos, en nuestros parámetros, no solamente tienen que estar diciendo hola, 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 sino estar diciendo hola, hola, hola durante un año para que cuando se pase esa señal otra vez esté ahí. No, lo que más grave es que tienen que estar Y eso es lo que con ellos tanta consideran Permíteme prueba. simplemente solamente un pequeño detalle. Carl Sagan precisamente decía que bastaría con una emisión de luz coherente, un láser de una estrella lejana para aquí, para justificar la existencia de vida extraterrestre. un momento. Eso es lo que decía Carl Sagan, que Pero, ¿qué pasó? hablando, Que no, pero él hablaba del láser, que era lo que conocía Sagan, pero es que- pero quiere decir que en el sentido de que algo que no puede ser justificado a través de la naturaleza. Tú sabes, por ejemplo, que los pulsars llegaron a ser interpretados como una fuente de señales extraterrestres, porque eran rítmicos, hasta que se descubrió que eran. No, no, pero Javier, no hace falta Castillo de Calzón. Yo creo que si seguimos comentando el tema, enfocando el tema como lo estamos viendo ahora, quizá lleguemos a un camino que no tenga salida, porque va a ser la presencia o el que tú, en este caso vosotros, tentéis determinadas pruebas intentando justificar que tienen una veracidad y son realmente absolutas de la existencia del fenómeno ovni, y personas que, como es nuestro caso, que vamos a ponerlo en duda. Vosotros podéis aportar una serie de datos, se puede buscar en internet y ver toda una serie de datos en contra de lo que vosotros estáis diciendo. De todas formas, como os he dicho, yo respeto profundamente como investigadores, porque os conozco y sé que no lo hacéis bajo el sentido de querer manipular a nadie, ni utilizáis información o utilizáis mala información. Pero creo que a mí lo que realmente no me cuesta creer es que un fenómeno que tuviera una presencia física de esas características estuviera años y años sin que realmente exista una prueba veraz, contundente. Puedo pensar que los políticos, los curas, los militares, todos hacen una conspiración y lo tienen todo cerrado, ¿Qué consideran que es una prueba? oculto, y vamos, y lo tienen tan cerradito que no se ve, pero la verdad es que me cuesta. ¿Pero qué considerarías Me una cuesta prueba? creer. Es decir, Algo porque que me innegablemente cuesta ni él creer, ni me yo cuesta creer. pudiéramos Yo decir creo, eso sin tiene embargo, otra explicación. Algo físico, Que la paz externa que hay en mí se crea. Claro. No, pero físico Bueno, hay pero cosas. todos sabemos que el amor existe y no tenemos ninguna prueba física de la existencia. Ahí está. que el fenómeno, la raíz fundamental del fenómeno sirve a algo, y es intentar poner orden en una situación de caos. En el sentido que por eso se relaciona tanto el fenómeno ovni como otros muchos fenómenos con las denominadas crisis de emergencia espiritual. Situaciones donde determinadas personas buscan dar un sentido a la vida. Todo lo que comentabas antes, Fernando, de esa situación no ordinaria de conciencia, todo conectar con un mundo interno. Y lo que Jung llamaba sincronía. Efectivamente, y lo que es muy importante, Pero- la simbología. Pero, La simbología Javier, eso también es indemostrable en el sentido de que la civilización, la civilización siempre ha estado en crisis. Podríamos relacionar los hechos del año Y el círculo 76, aparece, perdón, con la el círculo transición aparece. política española. No, hombre, pero un círculo, pero escúchame, es que desde ese punto de vista no cualquier vamos a poner de cosa... acuerdo. pero No, estás claro, cayendo, no vamos a poner de con todo el acuerdo, respeto eso del es mundo, lo estás único que yo cayendo puedo en
una ingenuidad total y absoluta. Mira, en el sentido que no puedes literalizar, no puedes literalizar. Cada cosa que estamos psicología. diciendo se puede rebatir y discutir hasta la saciedad. Mira, yo Hombre, creo, pero que digas que, Javier, que la Javier, realidad subjetiva no Javier, se puede demostrar cuando estás hablando de psique, es algo palpable, subjetivo, que yo creo, podemos utilizar perdona, mapas discutible distintos totalmente. para Yo creo entenderlo, tanto, y pero, me hombre, interesan tanto los hombre, arquetipos, me interesan lo mismo los arquetipos que los hombres. Pero no se trata de creo en interés. unos y en otros, y sin Pero no embargo se te digo, trata son de creer. Yo no más quiero creer. indemostrables Yo no quiero todavía creer. los arquetipos Yo no quiero creer, yo quiero saber, que son más experimentar, indemonizables. ¿Por qué sentir, tenemos que pensar creer y en algo? vivirlos. No tengo por qué creerlo. Bueno, yo creo que yo- Enrique no utiliza creer en el sentido de No, fe, yo sino no, de opinar, no, yo lo utilizo pensar, haber de llegado a la opinar, conclusión vale, de vale, qué, otro producto, ¿no? sí, tú me has cogido porque yo te he dicho en algún momento que soy creyente como gnóstico y me has dicho, oye, que eso es una contradicción. No, en base a mi experiencia, yo saco al final una conclusión y saco una forma de ver el mundo. Mi punto de vista es ese, es a lo que yo me refería. Pero no veo necesidad de discutirlo, sé que nunca me voy a poner de acuerdo con otras personas. Vamos a ver, Salvador, aquí nos estamos planteando, entre otras cosas, la última que nos hemos planteado es para qué sirven, a quiénes sirven, etcétera. Tú, si no estoy equivocado, por una parte dices, cosa que a mí me parece muy lógica, que persiguen propósitos muy diferentes, que no persiguen un solo propósito. También dices que nos usan a los seres humanos sin que nos demos cuenta, del mismo Igual modo que que nosotros usamos usamos a los animales igual que los sin que animales ellos se usan den a los cuenta. vegetales, igual Y que que los vegetales usan a los minerales. y que utilizan la energía de nuestro cerebro en particular y de nuestro psiquismo en general, emociones, miedos, dolores, alegrías para oscuros fines energéticos cuya significación no se nos alcanza. De eso es de lo que deberíamos hablar. Bueno, pues ya admitido el hecho. Por ejemplo, yo hoy día, hace años que lo estoy diciendo, antiguamente los santuarios, la gente estaba esperando que apareciera el Dios y se aparecía el Dios. De eso podríamos hablar mucho. Pero hoy día ya no hay santuarios. ¿Saben lo que hace el Bernabéu? Porque esto emite, lo psíquico es físico, emite ondas y esa gente chupa las ondas. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo han dicho ellos. No, a lo mejor no me lo creo mucho, pero son vampiros. Sí, señor, son vampiros, así es. Ojo, otros son buenos. Nosotros hacemos, ellos hacen con nosotros igual que nosotros con los animales, Bueno, exactamente igual. A unos los amamos y a otros los destruimos. ¿Por qué? En el libro ese voy diciendo, ¿a qué vienen? Vienen a lo suyo, a lo que les interesa a ellos. ¿Qué es? A eso no lo sabemos, porque no somos capaces de saberlo, pero vamos sabiendo muchas cosas. Hace poco hubo en Acapulco una reunión para conmemorar otra reunión que hubo hace 20 años donde estuvieron todas las vacas sagradas allí. Y los que quedábamos vivos todavía... Las vacas sagradas de los hombres, de los ufólogos, ¿no? Sí, los que quedábamos vivos todavía... Y yo caí en la cuenta, y se lo dije en Acapulco, dije, hay gente que no ha avanzado nada. Y los que vienen ahora nuevos, porque todavía siguen trayendo casos. Hoy día no es traer casos, los casos son infinitos. Yo en la granja humana pongo 11 casos, vamos, pero descacharrantes. Algunos, por ejemplo, un ovni en Honduras se tira encima eso es también científico, se tira encima, con muchos testigos, de la central eléctrica y deja sin electricidad a toda Honduras y a parte de Nicaragua, sí. Y eso con testigos y por ahí. Ahora, el ovni ese fue la mente de alguno el que se lo hizo, imposible. Pruebas hay de sobra y de sobra. Lo que tenemos que hacer hoy día es ver eso, qué es lo que quieren hasta donde podamos saber. Para mí uno de los puntos claves es, primero, el porqué del silencio tan ferozmente guardado por las autoridades, sobre todo norteamericanas. Han matado gente como ustedes no tienen idea. Pero si hablas tú o hablo yo, no hace nada. Pero como, por ejemplo, el presidente de la American Computer Company dijera, ojo, lo que yo le decía antes, esto viene de los extraterrestres. Lo ha dicho. Lo que ¿y pasa es que es una compañía sin mayor importancia. Se resbaló en la bañera, se murió de alguna manera. Yo tengo una lista de 11 tipos importantes, muchos coroneles del ejército que han todos muerto de la manera más rara. Lo de las Torres Gemelas podría no haber sido Bin Laden, sino que Bin ¿Sabes Laden... ¿Por qué no es Bin Laden quien está detrás de Bin Laden? OVNI durante las Torres Gemelas, ¿sabéis? Hay un vídeo. Sí, señor. No, yo al principio me lo tomé. No, pero Ya en el vídeo, en la noche no del hace vídeo. cosas, pero hay fotografías. Ahora, ¿qué era eso? ¿Quieren verla? ¿Era Te la enseño un aquí, avión o qué? El vídeo, ¿habéis visto el vídeo que el examen que se ha hecho? En el UFO italiano. Pero Pero también hay que pensar que la cantidad de falacias, de paranoia en el tema OVNI, Bueno, sobre pero todo, yo incluso diría que hay un 97% por lo menos de casos que luego cuando uno los analiza de verdad se caen por su propio peso, pero hay otros que no. Tú preguntabas ¿a quién le interesa el fenómeno OVNI? Yo quería aportar otro elemento con el que yo me he encontrado y que es evidente. Es, por ejemplo, en España
quiero hablar siempre de lo más cercano, el interés del ejército del aire, ¿no? El interés y el comportamiento. Y quiero explicarlo muy gráficamente para que todo el mundo me entienda. ¿Será solo imaginación un tema que interesa tanto? Del que hay tantos expedientes y del que hay tanto silencio, y mucha gente pensará, bueno, un conspiranoico. No, casos muy concretos, es decir, en el año 68 es cuando el Ejército del Aire Español considera materia reservada el grado más alto de confidencialidad por el fenómeno OVNI. ¿Por qué lo hace? Porque sobre todo en Castilla y en Madrid, supuestos ovnis triangulares se vieron y fueron portada de todos los periódicos. A partir de ahí el ejército empieza a recopilar información y a analizar esa información. Nosotros hemos publicado parte de esos casos y expedientes que 25 años después han salido. Te encuentras con sorpresas fascinantes, no de que sean extraterrestres, porque no lo sé, pero sí de que es algo suficientemente más grave que meras imaginaciones. Y os pongo un mínimo ejemplo. Hay un caso que a mí me fascina porque he estado allí, investigado, hablado con los testigos, y los testigos, al ver lo que el ejército decía, no se lo podían creer. En Burgos, imaginaos la escena, 5 soldados, 1 de enero del año 75, van a la Academia de Militares de Burgos y se encuentran con 5 inmensos objetos muy bajos que están abrasando el terreno. Se hace un informe extensísimo que ha salido desclasificado. En ese informe, yo lo publico en uno de los libros, los militares concluyen que que como no había nada extraño en el terreno, podía haber sido un reflejo de la luna, cualquier cosa. A uno le extraña, 5 objetos con forma de taza invertida, 5 soldados profesionales abrasando el terreno, la luna, es extraño. Curiosamente, lo que nunca se emitió son las fotografías de esos soldados. Supuestamente, según el ejército, no hubo nada. Se fue al día siguiente y no había nada. Yo publico las fotografías de 300 metros cuadrados con el comandante Llorente, con los militares, con los soldados que fueron obligados a callar. Lo que nadie sabía es que un día antes, en las Bardenas Reales, uno de los polígonos de tiro más vigilados de España, más de 16 testigos con los que yo he hablado con nombres y apellidos, observaron eso y hubo alerta roja. Informes, manifestaciones. ¿Sabes cuál es la conclusión? El halo de la luna. Y que hay una cosa curiosa. Petición de palabra por parte de Javier Sierra, petición de palabra por parte de Enrique de Vicente, pero antes avistamiento de publicidad. El Faro de Alejandría, tercera y última etapa de nuestro viaje al fondo de lo no completamente conocido ni completamente desconocido. Ya saben ustedes que estábamos hablando de ovnis y que vamos a seguir haciéndolo en compañía de estos 6 indígenas, que no alienígenas en tanto no se demuestre lo contrario. Creo que era Javier Sierra la primera persona. Bueno, yo quería hacer una reflexión y que sirviera también, digamos, como tirón final, ¿no? Y es la siguiente. Iker nos hablaba de casos de los años 70, 75, 76, perdón, Enrique de Vicente también nos hablaba de casos del 76, 77, etc. De repente se corta el flujo, es decir, 81, sí, no hay casos aparentemente como estos, es decir, con esas implicaciones, etc. Y a partir de los años 90 ocurre algo muy significativo, y es que los casos que aparecen son cada vez más increíbles. O sea, cada vez más increíbles, es decir, de gente que dice cosas cada vez más bárbaras, ¿no? Que me han llevado una nave extraterrestre, me han violado, me han hecho un hijo, me han robado un feto, y de repente, no, pero es que es verdad, estas cosas se cuentan. De repente, sí, no, ya, pero deja de hablarse de los casos ovni, de los casos ovni serios, de los casos ovni, oye, un ovni que aterriza en las Bardenas Reales, es que dejan de venir esos señores. O sea, mandan a los payasos. Eso es lo que yo quisiera poner sobre la mesa. ¿Qué pasa con el fenómeno ovni? ¿Por qué hace esta evolución tan extraña? Como dice un amigo de Salvador, porque esto es la Disneyland de los dioses. ¿No dices un amigo de un social por determinados temas. Hombre, la demanda mediática. Eso exactamente. No, ocurre, pero no es eso exactamente que Oye, Javier, también de repente no se llega al Renacimiento, hay un montón de grandes artistas, termina el Renacimiento y nos pasamos un periodo de sequía y tal. Ahora, hay algo detrás de eso. Detrás del Renacimiento tendríamos que meternos a hablar. Hay un impulso del círculo interno de la humanidad que influye en determinado momento, sería otro tema distinto, pero no tan distinto, que influye y siembra. Y hay un montón de personajes, si vemos el mundo de la literatura, que pertenecen a una determinada orden esotérica. Y eso lo anoto, en cuanto a que a mí me gustaría aportar algo más, dar otra visión de lo mismo que ha dicho Salvador desde el punto de vista del esoterismo. ¿Qué es lo que podemos sacar del esoterismo
para ver los ovnis, muchísimas cosas. De entrada, por ejemplo, Gurdjieff, por hablar de un esoterista, de un maestro moderno, contemporáneo, él habla de que el universo, una forma de ordenar la realidad, el rayo de la creación, es que hay diferentes niveles, y digamos, cada nivel, el nivel superior, de alguna manera se alimenta del nivel inferior. Es decir, por encima del nivel humano, él describe lo que llama el nivel angélico, por llamarlo de alguna manera, y se alimenta del nivel inferior. Nosotros del nivel inferior. ¿De qué manera? ¿De qué se alimentarían? De alguna manera de la energía psíquica. Era lo que tú decías. Pero eso es algo nuevo. Eso es algo que Gurdjieff lo dice, no. Es algo que se ha dicho desde la más remota antigüedad, y lo han dicho, entre otros muchos, los muy amados para Fernando y para mí, gnósticos, hablaban de que esta era la creación, no de Dios Todopoderoso, de nuestro Padre amante, del demiurgo. ¿Qué es la energía del psíquica? demiurgo. A mí me gustaría que me dijeras qué es la energía. Si no estoy hablando, no te estoy hablando. Sí, perdona, yo te digo. Aquello de lo que hace Gala Salvador. Yo te respondo. Son muchas cosas. Son diferentes clases de energías. Y una de ellas es la que tu buen amigo Wilhelm Reich, porque tú eres un reichiano. No. Bueno, ¿lo ha sido sí o no? No, he sido reichiano y la energía orgónica. La he dirigido. Reich habla de una energía orgónica, que era medible, que se podía ver, que estaba en todo. Para otras cosas también, César. Pero sabes, para otras cosas también. Pero perdona, vayamos a eso. Vayamos a eso, y es una experiencia durante un orgasmo, durante una sesión sexual fuerte, sí o no. Te pregunto por tu experiencia, que sé que sabes, porque yo Eso es fama, no lana. Lo has declarado públicamente, Fernando, no voy a hablar de lo que yo pueda conocer de primera mano, no. Tú lo has declarado públicamente. Entonces, ¿es cierto o no, para una persona que tenga sensibilidad y que conozca otros estados de conciencia como tú los conoces, que en determinados momentos hay algo que tú sientes como una energía potente? Pero es distinto. Una cosa, si tú utilizas el término energía como algo analógico a vitalidad, y que esa vitalidad se plasma en determinadas variables psicofisiológicas, claro, pero el concepto de energía que produce alteraciones. Escúchame, el concepto de energía psíquica, que altera la máquina, pero eso es el despertar de Kundalini, por ejemplo. Pero es justamente a causalidad junguiana trabaja el tema, y pienso que de forma mucho más corta que Reich. Yo sigo admirando muchísimo a Reich, pero creo que se equivocó profundamente al intentar dotar de una entidad objetiva, intentar traspasar un lenguaje de la física mecánica a la psique. No sabes en qué se equivocó, en que fue un rebelde. Cuando estamos aparte de otra cosa. Fue un conformista, leadero, pero cuando estamos hablando de energía psíquica, estamos hablando de una hipótesis, de un término analógico. Sí, de un término que utilizamos como analogía a información. Es algo real. Mira, no solo paran los instrumentos electrónicos, como hizo por ejemplo Uri Geller, que estaba él trabajando arriba, y desde el Stanford University en California, el piso de abajo se lo rompieron todos el piso de abajo, estaba Uri Geller arriba haciendo experiencias con él, y en el piso de abajo no funcionaba nada y estaban desesperados y estuvieron porque él estaba arriba, se marchó y empezaron a funcionar. Pero mira, te digo otro caso, en Chicago, una sierra de acero, se pusieron un grupo de meditadores, pusieron dos sierras iguales de acero, y esto era hecho científicamente por la Western University. A mí lo científico pero yo te puedo elegir dos libros donde puedes encontrar un poco de orden. Que termine su exposición, Javier Castillo. Luego me gustaría escuchar en voz alta lo que por lo bajinis está mascullando a todas César Mallorquín, y luego el pobre Iker ahí en la esquina ha pedido la palabra hace un montón de tiempo. Javier, la información produce una serie de efectos físicos, pero caemos en un error al intentar dar una base material a algo que no la tiene. Eso es lo que tú piensas. Algo que no tienes, no. Por eso no se rige por la ley de la causalidad. Por eso toda la gente que quiere hacer experimentos a nivel de decir, yo es que con mi mente muevo ese vaso, lo intenta desde el punto de vista racional y científico, sí. Sin embargo, no es el único. No es la única visión, ni es la predominante. Yo te diría, por ejemplo, la física cuántica juega con teoremas que parecen alucinantes. Por ejemplo, el teorema de Bell, dos partículas gemelas que están en contacto, se separan, una al otro lado del universo, se cierran, un cambio en una partícula se produce en la otra, según el teorema de Bell, que teóricamente tiene una confirmación en Claustre en el 77. Eso demuestra
porque ahí no se podría viajar a la velocidad mayor de la luz, porque si no de alguna manera se contradeciría el segundo principio, se contradeciría el principio de la relatividad restringida de Einstein. Pero eso indica que puede haber una fenomenología que no se mueve por la ley de la causa y efecto energético y que sí que tiene una serie de variables concretas y físicas. Pero no caigamos en la trampa. ¿Crees en los principios herméticos o no? El principio hermético. Pero eso no se trata de que el hermetismo es una simbología muy rica que me da una serie de datos. Yo sí. Y los considero mucho más importantes, aceptando todos los que tú has dicho, que esos. Y desde ese punto de vista, digamos, desde el punto de vista de la magia, del chamanismo, que han imperado durante infinito más tiempo que la razón en la historia de la humanidad, hay otra visión que no me parece única, sino complementaria. Desde ese punto de vista, se ha sabido siempre, la base última del esoterismo, que hay esa energía, la energía que, por ejemplo, durante el sexo, entre otras muchas cosas, se produce, es fundamental, es una de las claves. Es un problema terminológico que lleva al error a utilizarlo como lo estás utilizando. César, si no es tan hermético. Hablando de principios. Es que digo muchas cosas aquí y son palabras comodín que se emplean habitualmente y al cabo del tiempo no significan nada. Energía, estado de conciencia, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es? Vamos por partes. Yo el estado de conciencia te lo podría decir. No, sí, yo sé que es el estado de conciencia, pero estoy de acuerdo contigo en que el estado de conciencia tiene una repercusión interior. Lo que no tiene es una plasmación externa. Si es una energía distinta de las energías que conocemos, ¿cuál es? Bueno, yo ahí tengo que poner una nota a pie de página. Solo hay una energía en el universo, que se puede manifestar de diferentes formas, pero energía solo hay una. El ánima mundi, lo que anima todo. Mira, pues fíjate, te voy a decir una cosa. Se conocen 4 formas de energía en el universo. 4. Y ahora se barrunta una quinta que no se conoce muy bien, que es la energía oscura, que es la que hace que el universo se expanda. Esas 4 energías, en un momento cuando el universo estaba concentrado en un punto justo antes del Big Bang, se creía que era una sola, que luego se multiplica, con lo cual en cierto modo tienes razón. Pero todos estamos funcionando en el nivel de metáforas, en el nivel de imágenes, que no pueden tener... No equivale a decir esto es real, físicamente real. Vamos a ver, a mí una de las cosas que más me irritan de todas formas, y lo siento, es el desprecio hacia la ciencia. Lo siento, señores, no, que el pensamiento mágico ha intervenido en la humanidad durante mucho más tiempo que el pensamiento científico, estoy totalmente de acuerdo, y ese pensamiento mágico hacía que se lo arrancasen el corazón a los aztecas, perdón, a los enemigos de los aztecas, creaba la Inquisición, creaba un montón de horrores tremendos. Oye, la ciencia crea, la ciencia no crea nada de eso. La ciencia es conocimiento, perdón un momentito. La ciencia es conocimiento. La técnica, el uso, la técnica, de la técnica estoy completamente de acuerdo, la técnica ha hecho barbaridades. La ciencia es conocimiento puro. Claro. Y es lo único que nos interesa. Si nosotros nos están viendo en nuestro momento, lo único que te interesa en Valencia, César, yo creo que la magia y la ciencia y la gnosis en general son tentativas de conocimiento puro. Sí. Otra cosa es que la magia, la ciencia y la gnosis lo sean en realidad. La cuestión está en este momento por la ciencia, el pensamiento científico es mágico en gran medida. Pero a través de la ciencia, ¿cómo? Es mágico en gran medida. ¿Qué es lo que hace el científico actualmente? Lo mismo que hacía el hierofante de los templos egipcios. Me dejas que te lo explique en un instante. El hierofante de los templos egipcios se ocultaba en la oscuridad del naos, allí recibía presuntamente las inspiraciones de Amón o de quien fuera y salía a las muchedumbres congregadas en un estado modificado de conciencia delante del templo y les comunicaba en un lenguaje abstruso, críptico, imposible de entender para la gente lo que el dios le había comunicado. Hoy día los científicos viven en sus torres de marfil y de vez en cuando se dignan comunicar a los mortales en un lenguaje críptico que ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí o allí pueden verificar las verdades a las que han llegado. Y a los 50 años nos dicen todo esto era mentira y cambian de paradigma. Es lo mismo exactamente que hacía el hierofante. Perdona. Hay una diferencia. Oye, déjame hablar, te lo pido, por favor. Y a su vez al servicio en muchos casos de laboratorios, de ejércitos, lo que nos está de políticos. Transmitiendo a los hogares de tantos televidentes es un fenómeno científico, no mágico. Y por favor, decidme un solo fenómeno mágico equivalente a la transmisión de imágenes a través del espacio. Uno que funcione, no uno que yo creo que yo mi estado de conciencia, no, uno que funcione. ¿Quién me puede hacer por ejemplo? Lo que pasa es que son planos distintos. Son planos distintos que no se puede, son planos distintos que no se pueden mezclar. La magia ha cumplido su función y una función muy positiva. No solamente hay que resaltar el aspecto negativo del cual tú has hablado, y es verdad que la ciencia con la tecnología ha permitido el desarrollo al que hemos llegado, y también es verdad lo que ha planteado Fernando, como de alguna manera a veces el científico se enclaustra en una realidad muy particular y que es difícil devolver al sujeto de a pie. Sí, pero yo creo, pero lo que sí que me gustaría dejar claro es que de alguna manera ciencia
no es equivalente actualmente a racionalidad en el sentido clásico de la palabra. Hay que empezar a romper un poco ese tipo de términos. Lo que he comentado antes rompe los presupuestos clásicos del racionalismo cartesiano, como los hemos conocido, y como el famoso paradigma científico básicamente estructurado en las leyes newtonianas. Es verdad que eso está a revisión totalmente y hay que jugar con otro tipo de paradigmas, pero también es verdad, yo creo que hay que citar a un autor que creo que en la actualidad es importantísimo, es que Ken Wilber es uno de los grandes teóricos de la conciencia, donde hace una diferenciación clara entre el fenómeno pre-racional, el fenómeno racional y el fenómeno transracional. Muchas veces confundimos lo que realmente puede ser transracional con lo que es pre-racional. Totalmente de acuerdo. Nos hemos quedado, vamos a quedarnos sin decirle a los televidentes qué es lo que están haciendo los ovnis hoy. Díselo tú, Salvador, por favor. Es tan vastísimo lo que está haciendo. Mire, ya que hablan tanto de ciencia, ustedes saben que fue Fred Hoyle, nada más les leo las 4 últimas porque el texto es todo esto. Muchas de sus teorías estaban profundamente rechazadas por los... Como las de otros muchos científicos. Era un científico. Un momentito. Fred Hoyle definía el universo de creación constante. Hoy sabemos positivamente que es un universo no existe. No. Lo sabemos. Sí, tenemos la radiación de fondo que nos habla del Big Bang. Hombre, a Harp se le ha callado totalmente. Es un escándalo tremendo. Háblame de la radiación de fondo. Hay un Big Bang. Hay un Big Bang. Si hay un principio, hay un final. Se le impide a un científico que discute eso, se le impide entrar en los observatorios astronómicos. Y no se le deja publicar nada en ningún sitio, como le pasa a prestigio. Bueno, y aquí tampoco te dejan decir lo que querías decir de Hoyle. No puedes negar que le habrán tirado teorías abajo, pero era un genio, eso es indudable en las cosas, y él se permitió decirle a Einstein... ¿Un genio en el sentido de Einstein, por ejemplo? ¿Quién? Un genio como este. Sí, para mí era como Einstein, pero no comparable. Mira lo que dice, al final nada más. Estos alienígenas están en todas partes, están en el espacio, en el mar, en la tierra. Han estado aquí desde siempre, muy probablemente han controlado la evolución del Homo sapiens. Todo lo que el hombre ha hecho y ha llegado a hacer se debe a una especie de juego de estas fuerzas alienígenas. Nosotros somos juguetes de los dioses. Y ahora también lo dice al principio aquí, hace muchos años ya, como 30 años yo escribí, somos peones en un ajedrez de gigantes. Pero cuidado. No lo dudes. Sí, pero Hoyle hacía esto desde la teoría suya de la panspermia. Él pensaba que la vida estaba por doquier, que se había sembrado en la Tierra accidental o racionalmente, es voluntariamente por parte de alguna civilización. Él no se pronunció. Sí, pero él no se pronunció a ese respecto. Llegó a sugerir la posibilidad de que la panspermia fuera un proceso dirigido y a sugerir la posibilidad de que nosotros podíamos haber hecho algo parecido o podremos hacerlo voluntario o involuntariamente en otros lugares. Por ejemplo, podemos ir a Marte, mandar una sonda, uno de estos robots fabulosos que estamos mandando a Marte. En el último instante, a uno de los, lo estoy simplificando, uno de los técnicos, estornuda sobre la rueda del robot y aquellos virus del constipado llegan a Marte y lo pueblan. Es decir, hay un relato de ciencia ficción que cuenta eso. Claro, llega a una tierra primigenia, un extraterrestre, estornuda y salimos nosotros. Y otros que estornuden dentro de una probeta, la manden a Marte para que se reviente y poblar voluntariamente ese planeta. Es decir, esas dos posibilidades... Hay otro premio Nobel que desarrolla eso más, que es uno de los 2 descubridores del DNA o del ADN. Sí, Francis Crick. Que habla concretamente, describe la hipótesis según la cual hay naves que podrían sembrar la vida. Pero yo iría más allá de eso. Animales inteligentes. Mire, yo que no soy premio Nobel, les cuento lo que pasó cerca de mi casa. Baja una bola tremenda, un campesino rudísimo estaba allí, ve aquello, se acerca, ve que salen de esa nave unos tipos como unos monos grandísimos, unos muy grandes y otros muy pequeños, y empiezan a caminar por un prado. Él le da tal miedo que va corriendo, se mete en su casa debajo, eso no quiere ver más. Nosotros vamos a los pocos días y empezamos a hacer las huellas, porque eso es prueba también, las huellas que habían dejado ellos, y allí las tiene el amigo Requejo, las tiene así de grandes, tremendas, con unos punchos así. ¿Por qué no les voy a querer yo a ese hombre? Porque ustedes dicen, son testimonios personales. Es que la ciencia se basa en testimonios personales. El científico que lee eso, hay que creer al científico. No, señor. La clave de la ciencia es que lo que un científico puede demostrar, otro científico independientemente pueda demostrarlo. Nadie crea a nadie. Precisamente el método científico no crece nada de lo que te diga. ¿Por qué cambian de paradigma cada...? Es que no cambian de paradigma, es que eso no es cierto. La teoría de la relatividad es tan cierta como la teoría de Newton. Es exactamente igual de cierta. Si hay un cambio de paradigma, vamos. Según hombre, hay un cambio. Tomás, dejadme un momentito, solo un segundo. Uno de los epistemólogos más prestigiosos lo describe claramente. Solo un segundo.
Existen actualmente dos teorías que interpretan el mundo, la teoría cuántica y la teoría relativista. El único problema es que esas dos teorías no casan entre sí. Juntas no casan. En lo que tú te referías... Pero luego hay un cambio de paradigma entre esas dos teorías. Porque no se anulan. Pero habla... Porque la teoría relativista en el terreno funciona para lo grande, para el universo. Y la teoría cuántica funciona para lo pequeño, para el microcosmos. Juntas no funcionan, pero cada una por separado. Quiere decir que ambas teorías son erróneas. Hablas de visiones del mundo físicas, paradigmas físicos. Pero voy un poquito más lejos, simplemente una cosa relacionada con lo que decíamos antes. Una de las derivadas de la teoría cuántica es lo que se llamó la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague dice, la teoría cuántica en un momento determinado dice que para que un fenómeno se produzca debe haber un observador. Y la interpretación de Copenhague dice que el observador hace que ese fenómeno se produzca. Que es un poco lo que tú decías, el inconsciente colectivo. Y lo que antes yo planteaba de que también la mística, que es una ciencia, dice que hay que anular la diferencia entre el observador y lo observado, que es lo mismo. Exactamente. Entonces a ese nivel los ovnis podrían ser una excreción del pensamiento humano, del colectivo, del conjunto de todos los mitos, no solamente actuales, sino a lo largo del tiempo. Es lo misterioso, es capaz de dejar huellas. Pero sin embargo, estamos yendo... Es que ahí estarían. Si seguimos la interpretación de Copenhague fielmente, esa creación humana dejaría huellas. Es decir, tendría una materialización física. Eso lo rechazan muchos científicos. Si no la seguimos, lo que nosotros estaríamos sufriendo es una especie de alucinación colectiva producto de... Lo que ocurre es que ante la falta de respuestas, lo que decía antes Javier Sierra, es muy interesante, también tenemos que mirarnos un poco los informadores. Hablábamos de los años 70, aunque los casos siguen produciéndose. Yo he empezado el programa hablando de un caso de hace un par de meses, 3 meses. Pero la verdad es que hay un momento al final de los 70 en que hay falta de pruebas, no se encuentra esa pieza que vosotros decís, esa pieza definitiva, entonces ya dejaría de ser un misterio, pero lo cierto es que repentinamente empiezan a surgir paranoias, empiezan a surgir teorías absolutamente escandalosas, y lo que a mí me parece triste... Y los ovnis dejan de aparecer. Y lo que me parece triste es que mucha gente piensa que ya el subjetivo de ovni, que para mí, sigo diciendo, es un tema serio, que interesa a las autoridades, que interesa a los militares, se convierte en una especie de terrible espectáculo televisivo, gracias a Dios, no como este, es un debate, sino debates como todos hemos visto. Yo jamás he ido en ese tipo de debates donde uno es, copulador de venusinos y otro hace mandos a distancia en Urano. Entonces, claro, la gente, desgraciadamente, todo lo que es la gente común y corriente de la calle, desprecia ya estos hechos, e incluso cuando hay casos reales o que se pueden aportar, los desecha porque los mete todos en el mismo saco. Yo creo que hay casos muy interesantes que precisamente por el miedo a los testigos a ser identificados con lo que se ve, por ejemplo, en la tele hoy en día, callan y silencian. Pero no de ahora, de siempre, eso ha ocurrido siempre. Pero en los 70 se trataba como de sucesos a no hablar, claro. Hace 20 años. Igual, en algunos programas de televisión que yo mismo he estado, he aconsejado algunos casos que no hablan. Deciros que sois unos afortunados, porque, vamos, yo no he tenido la oportunidad, y en un momento determinado de mi vida sí que lo busqué, e intenté estar en los sitios adecuados, como ha dicho Salvador Freixedo, pero todo lo que pude ver fueron personas desquiciadas psíquicamente, avistamientos donde los veían un grupo de personas y otras no, y personas muy cabales, también, personas muy cabales, que les había cambiado la vida a partir de haber tenido, teóricamente, según ellos, un encuentro con un objeto volador no identificado, y además haber tenido un contacto directo con los alienígenas. Pero de alguna manera, el relato me hacía pensar, y me sigue haciendo pensar, que no es nada distinto de las apariciones marianas, de las crisis de emergencia. Pues perdona, pero sí es distinto. Los fenómenos de emergencia espiritual de Stanislas, ¿no? Pero no es distinto cuando, por ejemplo... que sin embargo, cuando tú lo estudias a fondo, él está admitiendo que hay, en toda una serie de cosas, hay algo que se le escapa. Cuando tú lees algo... se nos escapa. Bueno, tengo que deciros una cosa terrible. Os quedan 3 minutos. Pero permitidme solo una cosa, por favor. O sea, no podemos comparar... Enrique, perdona, no podemos comparar, y casi como final y colofón, no podremos comparar los fenómenos subjetivos de abducidos, contactados, que personalmente no me los creo la mayoría, donde hay una implicación muy fuerte de lo que ellos creen, a ese testigo, por ejemplo, tú lo conoces bien, Javier, Fernando Cámara, piloto de caza. Un piloto de caza sabe muy bien lo que hay en el cielo. Y un piloto de caza te describe que ha perseguido un ovni durante 3 horas y salen los informes. Y perdonad, y a veces el mayor misterio de todo esto es ver, por ejemplo, lo que yo sigo incidiendo, cómo las autoridades militares tratan este tema. Uno de los últimos casos, y acabo con esto, desclasificados en España, hablan de un piloto de caza que observa un objeto como una media luna sobre Andalucía, lo está persiguiendo. El propio ejército acaba concluyendo que podría ser, y esto sí que es misterioso, lo misterioso es la explicación, que al piloto se le agrietó el cristal y confundió con un ovni, un helicóptero de la Vuelta a Andalucía. Un piloto de caza. Cuando este comportamiento está en los militares, yo personalmente, y es mi conclusión, pienso que algo gordo se esconde detrás de los ovnis. Pero no sabemos qué.
No sabemos qué, por supuesto. Por supuesto. La palabra Aquí ovni, nadie habla y de es el extraterrestres. colofón perfecto, incluye, porque son unas siglas, no es un sustantivo. Sí, sí, sí. A pesar de que el diccionario de la Real Academia lo ha sustantivado, yo creo que erróneamente. La palabra ovni no es nave extraterrestre. Ovni no equivale a nave extraterrestre. Ese es el error de la Academia. Exactamente. Es un objeto Volador, volador no identificado. Y ese no es la clave del misterio. Y además, Pero hoy ovni día es una sabemos terminología muchísimas que cosas que nunca se pueden explicar con Cuando en el tranquilidad. espacio aéreo Pero entra un sabemos. objeto De todas es un formas, ovni. justamente el ejemplo que has dado tú me parece interesante porque Jung describe uno similar y además hace especial referencia a los pilotos que avistan ovnis. Según lo que él argumenta, y creo que tiene puntos importantes de realidad, es muy posible que en la situación donde está el piloto, elevado de la Tierra, en una cabina estrecha, en una posición determinada, es mucho más probable posible que pueda aparecer visiones parciales, productos de la propia situación y la propia coyuntura del piloto, que una persona que no está en ese tipo de situación. Pero, Enrique, pero así como has dicho, ¿no? Que no tenemos más Yo tiempo. lo que digo es lo siguiente, conclusión personal y arriesgada, es que ciertamente yo creo que hay una conspiración a un cierto nivel para ocultar el tema, porque la inmensa mayoría de las autoridades no tienen ni puñetera idea de a lo que se enfrentan y no lo pueden reconocer. Sin embargo, de la misma manera, creo personalmente que hay unas élites en la Tierra mínimas, ínfimas, que sí saben a lo que se están enfrentando y que tienen otro tipo de intereses, los mismos que comparten con algunos de esos seres, con algunas de esas entidades que estuvieron en el pasado, que fueron los dioses del pasado y que hoy vuelven para controlar un chiringuito que se les escapa. Yo creo porque el ser hoy humano día está dando un no salto es evolutivo es un que no les fenómeno interesa. político. Los dioses vuelven, No les vuelven en interesa. forma de arquetipos. y Bien, imágenes también, simbólicas, también. imágenes No les simbólicas. interesa el salto evolutivo que está dando el ser humano. Es curioso que en este momento, que es el momento de mayor evolución a todos los niveles de la humanidad, empiecen a llegar por doquier. Es sumamente curioso. Que ya a un nivel psíquico también, pero también a un nivel transpsíquico. No ¿Fin sé a del dónde. Kali Yuga? No tengo ninguna duda. Lo marcas los Vedas. El fin del Kali Yuga en torno al 2013. Decía don Miguel de Cervantes Saavedra en La Gitanilla, todas estas líneas son señales de que la mano muchas veces se cerró. Fin de la conversación. Gracias sean dadas a Javier Sierra, Enrique de Vicente, Salvador Freixedo, César Mallorquí, Iker Jiménez y Javier Castillo por todo lo que nos han dicho y lo que no nos han dicho. Asómense ustedes ahora a la ventana y si ven algo raro en el firmamento, buen viaje. Nos lo cuentan al volver. La pantalla del Faro de Alejandría está a su disposición. Les espero aquí la próxima semana. Pásenlo bien y vuelen, con o sin plataformas espaciales. Buenas noches. Gracias a todos, señores.